Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa de Erika Manualidades. En el día de hoy quiero darles a conocer una de las corrientes que fue muy importante en el arte y que aún lo es, llamada el impresionismo, y cómo vamos a hacer una réplica o de pronto más bien una interpretación de lo que es esta hermosa técnica o manifestación o movimiento artístico, como le queramos llamar, que es el impresionismo. Entonces espero que les guste mucho y que me acompañen. Hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos. En el día de hoy quiero hablarles de una de las corrientes más importantes del arte y asimismo plasmar una obra con esta técnica. Como ya es habitual, les voy a decir qué materiales vamos a necesitar en el día de hoy. Vamos a necesitar, en cuanto a pintura, acrílicos. Lo ideal para la técnica que les voy a contar el día de hoy sería óleos, pero como el óleo demora tanto en secar, vamos a utilizar acrílico y este también nos va a ayudar a dar un buen acabado. Vamos a necesitar un lienzo como este y previamente ya tiene su primera capa para que no nos absorba mucha pintura. Un plus que vamos a tener en el día de hoy en el programa va a ser que vamos a utilizar espátulas, aparte de los pinceles. Vamos a utilizar pincel grande, mediano y pequeño como es costumbre, pero estos van a estar acompañados también de espátulas, que son las que nos van a ayudar un poco con la textura y con hacer algunas formas en específico. También vamos a tener una paleta. Si ustedes en sus hogares de pronto no tienen una paleta, puede ser un plato viejo o cualquier superficie en la que podamos mezclar color. En este caso tenemos la paleta, un vasito con agua y vamos a darle un acabado brillante con la laca. Entonces espero que les guste mucho, que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube, Canal 8 La Unión, y que nos acompañen en este proceso. Ya después de haberles mencionado qué materiales vamos a necesitar, voy a entrar a darles como una breve explicación de la técnica que vamos a utilizar en el día de hoy, o más bien de qué corriente artística nos vamos a inspirar para hacer la obra que vamos a hacer. La corriente artística se llama el impresionismo y estuvo a partir del siglo XIX en la historia de la humanidad y del arte. ¿En qué consiste el impresionismo? El impresionismo es esa corriente que muchos pintores fueron partícipes, en la cual se pintaba más que todo la impresión que daba la luz en los objetos. Ya no se trataba tanto de captar el claroscuro que anteriormente se captaba, sino que por medio del color se empezaron a crear sombras con colores secundarios. Entonces es una pintura muy expresiva, muy dinámica y en la cual vamos a utilizar muchos colores primarios y secundarios, que también es lo que quiero que aprendamos a reconocer. Por ejemplo, los colores primarios son el amarillo, el azul y el rojo, y los colores secundarios son el morado, el naranja y el verde. Pero a partir de esos tres colores también hay muchas tonalidades, unas más claras y unas más oscuras. En este caso vamos a trabajar con estas tonalidades de primarios y secundarios con colores muy puros. No vamos a hacer tanto tonalidades claras o oscuras, sino con el color puro como tal, y vamos a hacer contrastes muy chéveres entre colores primarios y secundarios para lograr crear sombras. Entonces esa es la diferencia entre otro tipo de arte en el cual la sombra y la luz se crea por medio de tonos muy oscuros o tonos muy claros. En este caso no vamos a contrastar con colores muy vivos para lograr este efecto. Bueno, vamos a iniciar, como les decía, con una obra muy impresionista en la que vamos a lograr capturar como esa esencia del impresionismo, que es trabajar con colores primarios y secundarios, con colores muy puros. Entonces también les quería contar que en esta corriente artística del impresionismo la pincelada no se difuminaba. Como en anteriores programas que les he mostrado cómo se difumina el color, en este caso vamos a dejar los tonos muy puestos, o más bien la pincelada muy puesta. Entonces la idea no va a ser difuminar tonos, sino que vamos a estar poniendo pinceladas muy sueltas en todo el cuadro. Para iniciar vamos a empezar a trabajar con un color primario que todos conocemos, que es el color azul, y vamos a iniciar en esta parte de la esquina. Lo ideal como para hacer este tipo de pinturas es trabajar con pinceles planos, ya que, como les decía, nuestra intención no es que se pierda la pincelada, sino que por el contrario la pincelada quede muy presente en el cuadro. Entonces por eso vamos a utilizar estos pinceles planos que nos van a ayudar a que esa pincelada quede muy marcada. Para eso, como les decía, vamos a utilizar el color azul primario, en este caso un tono claro y un tono oscuro. Y nos vamos a acompañar también del blanco.
Recordemos que en el día de hoy no solo tenemos pinceles, sino que tenemos también espátula. En un inicio vamos a dar una primera capa con pincel y luego, para hacer una textura un poco más gruesa, vamos a utilizar también las espátulas. Recordemos que este tipo de espátulas también se trabaja mucho en lo que es cerámica, escultura, entonces tienen una doble funcionalidad, tanto para estas otras técnicas que mencioné como para pintura, para dar textura. Entonces, como les decía, la idea es empezar a hacer pinceladas muy sueltas y dejar grumos. No vamos a empezar a difuminar todos los grumitos que se vayan haciendo, como de pronto podemos ver en cámara. Estos grumitos que hay acá los vamos a dejar así muy natural, que esa es la esencia de esta técnica o de esta corriente artística que les quiero enseñar en el día de hoy. Entonces, por eso es importante que dejemos la pincelada como vaya fluyendo, una pincelada muy libre, inclusive la podemos hacer hacia varios lados. Como les decía, no es de difuminar, es de aplicar la pincelada. Aquí estamos haciendo pues un primer fondo, pero en la parte de arriba vamos a ir haciendo más capitas con diferentes tonos que nos van a dar más dinamismo en la pintura. Vean que acá estoy aplicando la pintura hacia varios lados. Como les decía, esto es un primer fondo, ya luego vamos a empezar a hacer otras pinceladas más sueltas también en la parte de arriba de la segunda capa. La idea es que primero hagamos como un fondo en general con los colores que vamos a utilizar y ya luego, cuando ya esté un poco más seca la pintura, hacemos las otras capas en las otras tonalidades. También es importante mencionar que para hacer unas texturas un poco más gruesas o más notorias, lo ideal es que trabajemos con óleo, pero por cuestiones de tiempo acá en el programa vamos a trabajar con el acrílico, que se deja secar más fácil. A diferencia del óleo, que hasta 3 o 4 días se nos demora en secar una obra, entonces también para que lo tengan en cuenta, si quieren hacerlo con más detenimiento en sus hogares, pueden utilizar el óleo. En este caso tengo una imagen de muestra, pero también es importante mencionar que puede ser cualquier imagen que tengamos en nuestros hogares o que una imagen que se nos ocurra, no hay ningún problema. Lo que sí es que a esa imagen le vamos a aplicar las principales características de la corriente del expresionismo, que, como les decía, deja de lado un poco el claro oscuro y le empieza a dar más protagonismo a la parte de la luz en los objetos, mediante colores primarios y secundarios en sus tonos vivos, aplicándolos tal cual. En este tipo de corriente artística, lo más primordial es la pincelada y dejar fluir mucho la manera en la que pintamos. También es importante mencionarles, aparte de los materiales, tener un trapito viejo para que estén limpiando el pincel cuando vayan a cambiar de tonalidad. Como les decía, aquí hice una primer capa de un azul primario y vamos a proceder a hacer un azul muy oscuro. Para eso vamos a utilizar negro y un poquito de azul primario. Recordemos que estos bordes de acá se deben de cubrir, en este caso lo voy a dejar de último. Entonces tomamos un poquito del azul primario y un poquito de negro. Y nos va a dar una tonalidad de azul muy oscura, pero que necesitamos en el momento. Inclusive puede parecerse mucho a un gris oscuro. Y con esto vamos a empezar a hacer otra capa en la parte de acá. Recordemos que es importante tener una imagen de muestra para poder realizar estas obras, ya que así vayamos a hacer una interpretación muy personal de cada pintura. La imagen de muestra debe estar presente para guiarnos, lo que no quiere decir que nos debe quedar totalmente igual a la imagen de muestra. Entonces vean, es dar pinceladas muy sueltas hacia un lado, hacia otro. Y como les decía, estos grumitos que se van haciendo
a la hora de hacer la pincelada los dejamos ahí tal cual, porque esa va a ser como la esencia de nuestro cuadro, dejar la huella de la pincelada. En esos tiempos en los que el impresionismo estaba en apogeo, su intención no era que disimularan de alguna manera la pincelada, sino que por el contrario, la pincelada fuera protagonista del cuadro. Entonces, como queremos hacer mención a esta época, nosotros también vamos a dejar la pincelada muy presente en el cuadro. A diferencia de otras técnicas en las que la pincelada se va difuminando a medida que vamos graduando el color o que vamos cambiando de tonalidad. Inclusive en el impresionismo no se limitaban a que se dejara el color tal cual como lo aplicamos. Por ejemplo, en este caso que estoy haciendo esta capa de azul y una capa de un azul más oscuro, si hay una pequeña mezcla cuando estamos en los bordes, eso le va a dar más riqueza a la pintura, entonces no hay ningún problema. De alguna manera es un estilo de pintura muy libre, en el cual podemos ser un poco más dinámicos. Acá estoy arreglando un poco más de un azul oscuro para poder acabar de cubrir la zona que lleva este tono. Y como les contaba, es un juego entre colores primarios y secundarios, en los cuales los colores secundarios pueden jugar ese papel de sombra. Entonces, por eso es muy chévere el contraste que se hace entre estos colores. Y es una buena manera de empezar a pintar para aquellas personas que de pronto les ha llamado la atención pintar, pero nunca se han atrevido como a iniciar en este mundo del arte. Porque acá no hay una técnica que tenga que ser muy rigurosa, sino que por el contrario es muy libre. Entonces, de pronto a todas las personas que les ha gustado este mundo del arte y no se han decidido como a iniciar un proceso, este puede ser una manera de iniciarlo, ya que como es un tipo de pintura que lo mencionaba anteriormente es muy libre, es una muy buena manera para empezar. No se tienen que limitar a seguir unos parámetros. Entonces vean que acá yo pinto de manera muy libre hacia un lado y hacia otro. Y también se utiliza mucho que podemos pintar encima de las tonalidades, a pesar de que sean colores muy contrarios. Por ejemplo, encima de este azul poner un naranja, que ahí se chocarían colores fríos con cálidos y queda una sensación muy chévere. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de que vayamos avanzando con el lienzo. Ya luego de haber hecho esta capa de un azul oscuro, vamos a seguir con el color primario amarillo y vamos a cubrir toda esta zona de acá. Pueden ir viendo en cámara cómo la textura se va notando, porque como les decía, como estamos trabajando con un pincel plano y aparte de eso no estamos difuminando, se puede evidenciar a medida que se va secando estas partes en las que la pintura queda un poco más grumosa, y eso es lo que necesitamos para esta técnica. También es importante mencionar que la parte de las espátulas las vamos a utilizar en una segunda fase, que sería hacer como la capa de arriba, porque para hacer esta primera capa es mejor hacerlo en pincel. Ya con las espátulas podemos crear una textura más chévere, pero eso va a ser cuando esté más avanzado el cuadro. Entonces vean lo que les contaba. Acá en estos bordes van a ver unas pinceladas que se van a mezclar con el azul, y eso le va a dar más riqueza al cuadro. No va a haber ningún problema con que se mezclen, a diferencia de otras técnicas en las que sí va a chocar ese tipo de mezclas entre color y color. Como lo dice esta corriente artística, es lograr capturar como la impresión de esas escenas o de esos objetos que observamos. Entonces esta corriente tuvo mucha fuerza, más que todo en Francia, y uno de sus principales exponentes fue el pintor Monet, para que también si les gusta cómo nos queda el cuadro en el día de hoy, se interesan por esta técnica, también pueden documentarse con estos datos que les estoy suministrando. Entonces vean que a medida que vamos avanzando se va viendo que la pincelada es muy libre hacia diferentes direcciones.
y vean que la manera en la que utilizamos el color es un tanto contrasta, como lo muestra acá la parte del azul oscuro con el amarillo. Son dos colores que al estar ahí juntos dan un contraste. Esa también es una de las características que necesitamos lograr, que contrasten los colores. Y este tipo de corriente artística es muy utilizada para pintar paisajes de bosques, de noches. Le dan una esencia muy chévere a este tipo de atmósferas. Entonces, como les mencioné ahorita anteriormente, una de las pinturas más recomendadas para hacer este tipo de cuadros serían el óleo, porque su textura al secar es muy prominente. En cambio, lo que es el acrílico es un poco más suave, pero mucho más beneficioso para nosotros en este momento porque seca más rápido, mientras que el óleo deberíamos de haber hecho este fondo, dejarlo secar unos 2 días y hacer la segunda capa. Entonces ya sería muy tedioso para poderles enseñar a ustedes cómo nos queda, también para que lo tengan en cuenta. Y en cuanto también a pinturas con el vinilo, no sería muy recomendable que hagamos esta técnica porque el acrílico nos va a tener una mayor textura que el vinilo. El vinilo es un poco más líquido, mientras que el acrílico es un poco más espeso, lo que nos ayuda con la textura. También para que lo tengan en cuenta ya en sus hogares si se animan a realizar este cuadro. Entonces por acá vamos ya finalizando esta capa de amarillo. Muy importante trabajar por capas cuando estamos haciendo esta técnica, por lo que les decía que hay que dejar como secar un poco para poder aplicar una segunda capa. Tratar de dejar la textura de la pincelada lo más que se pueda. Y como ya es costumbre mencionarles pues también que tenemos nuestro canal en YouTube, Canal 8 La Unión, en donde pueden seguir todos los procesos artísticos que hemos hecho hasta el momento. Pueden hacerlos en casa cuando tengan de pronto un tiempo libre y quieran poner en práctica su creatividad. Lo pueden hacer siguiéndonos en el canal, repitiendo los programas. Y aparte de eso también hay información muy importante para nuestra comunidad en el canal, entonces hacerles la invitación a que se suscriban y estén pendientes. Aparte de eso también contarles que todos estos procesos artísticos que hacemos en el programa son devueltos a ustedes, que son nuestra razón de ser, que son los protagonistas de este programa. Entonces también que tengan muy en cuenta que a la línea WhatsApp que aparece en pantalla pueden escribirnos, decirnos qué les gustaría ver en el programa, con cuál manualidad o con cuál tipo de artesanía quieren quedarse, que quieren participar en la rifa de alguna, y pueden ser los ganadores de una de estas obras de arte tan bellas que podemos hacer en casa. Pues acá ya vamos a cambiar de tonalidad, dejamos esa capa de amarillo que seque para ahorita aplicarle los otros colores. Volvemos a retomar con el amarillo más adelante. Por ahora vamos a utilizar este azul, que es un poco más claro que el que utilizamos en la primera capa de la esquina, para la parte de abajo. Entonces vean que hasta ahora en la pintura no hemos difuminado ningún color, se han puesto tal cual y la pincelada como nos va quedando, así la vamos dejando en el cuadro. A diferencia si utilizara un pincel redondo o un pincel más grande y empezara a difuminar todo, ahí ya estaríamos trabajando otro tipo de técnica. Entonces vean, acá ya utilizo este azul un poco más claro. A diferencia de otros programas en los que les he inculcado mucho la mezcla de colores, en esta técnica el color se aplica así tal cual puro. Entonces no es tanto de mezclar, sino de aplicar el color puro y empezar a hacer capas de colores. En las corrientes del impresionismo también está el impresionismo, que es con una corriente un poco más realista, otro que es abstracto.
de pronto para las personas que están en sus hogares y no tienen muy relacionado el concepto abstracto, se le llama abstracta a toda obra que no tiene una forma definida, que son diferentes figuras que hacen como un todo, pero que no tienen una forma definida, para que también empecemos a relacionarnos con esas palabras que de pronto no tenemos muy familiarizadas. Entonces vean que acá en la parte en la que se empieza a mezclar con el amarillo, se empiezan a dar unas tonalidades verdes y así mismo se van dejando. Miren que hasta ahora la pincelada ha sido muy suelta y ha sido hacia varias direcciones. Como les venía contando, vean que en la parte de arriba las pinceladas fueron gruesas y hacia diferentes direcciones. Ya que en la parte de abajo vamos a hacer unas pequeñas pinceladas con el azul primario, pero estas van a ser un poco más planas y en dirección solamente horizontal. Esto con el fin que haya como un quiebre entre la parte de arriba y la de abajo. Entonces vean que acá empiezo a mezclar los colores, que se vaya viendo la pincelada. Y luego de aplicar una pequeña línea, como les decía, horizontal con el azul primario, vamos a utilizar un poco de blanco. Solo en esta parte que estoy haciendo se utiliza un poco la técnica del difuminado, porque en todo lo otro ven que estamos utilizando las pinceladas muy marcadas. En cambio en este segmento, que solo es este pedacito, sí vamos a empezar a darle una mezcla entre estos azules, que acá pueden notar muy bien la diferencia entre lo que es difuminar los colores, que es lo que estamos haciendo solo en este segmento, y la pincelada tal cual como está en la figura. También recordarles que, como les decía, estamos trabajando en un lienzo y sus medidas son de 30 por 40 centímetros. Ya ustedes, si quieren hacer esta actividad, pueden elegir el tamaño que mejor les parezca. Bueno, entonces ya cuando estamos en este punto vamos a utilizar un poco de negro y se lo vamos a aplicar también en pinceladas de manera horizontal. Miren que solo cambiar la dirección de la pincelada ya le va dando al cuadro otro lenguaje diferente. Entonces acá dejamos la parte del negro. Más adelante vamos a necesitar también utilizar otro poco de negro dando unas pequeñas pinceladas, pero como les decía, primero vamos a definir todo lo que es el fondo para luego empezar a jugar con la pincelada. Entonces lo que es con el color negro, hasta acá llega la parte del fondo. Luego de utilizar el color negro vamos a utilizar un poco de violeta y le vamos a dar unas cuantas pinceladas encima del negro que aplicamos para darle más dinamismo a la imagen. Unas cuantas pinceladas muy pequeñas en el azul que aplicamos de manera horizontal y cambiamos de color. Como les decía, esto es un juego de contrastes entre diferentes colores. Ahora vamos a seguir con un poco de naranja. En este caso quise utilizar naranja fluorescente. En esa época obviamente pues todavía no estaba en apogeo este tipo de pinturas fluorescentes, entonces se ponían naranjas un poco más oscuros, pero como lo que queremos en este caso de esta obra es hacer una pintura muy alegre, muy dinámica en cuanto a color, por eso escogimos este tipo de tonalidades que son un poco más fuertes. Entonces vean, vamos haciendo por capitas diferentes tonos. Ahora vamos a volver otra vez al azul. Y vean que toda esta parte de aquí abajo se está trabajando la pincelada de manera horizontal, lo que hace un cambio entre zonas. De una se va a diferenciar cuál es la parte de abajo y de arriba,
solo haciendo la pincelada de manera diferente. Utilizamos otro poquito de violeta acá en la parte de abajo. En realidad este tipo de técnica, como les decía ahorita, es un juego entre colores y nos vamos dando forma a medida que vamos avanzando. Le doy unas cuantas pinceladas por acá de blanco y en la parte de abajo vuelvo nuevamente al naranja con un poco de amarillo. Acá en esta parte de abajo estoy haciendo una línea imaginaria diagonal que luego vamos a hacer con el tono negro. Pero entonces vean que todas estas tonalidades que les he estado mencionando solo las he aplicado hasta cierto punto en el cual voy formando una línea diagonal, para que también lo tengamos en cuenta, porque esta zona de acá se va a resolver con otro tipo de colores, por eso es que todavía no la he pintado. Entonces vean, acá ya vamos haciendo naranjas y ahorita le vamos a poner un poco de amarillo. Este tipo de pinturas son de alguna manera lo contrario a las pinturas tradicionalistas, ya que rompen como con esos esquemas, como les hablaba ahorita, de lo que es el claroscuro. Acá en la parte, como les decía, hice una línea diagonal imaginaria y estuve trabajando con tonalidades tanto frías como cálidas, con colores naranjas, azules. Ya en esta parte que me falta por definir, vamos a trabajar más que todo con amarillo y verde. Entonces vean que siempre es un juego de contrastes entre los colores. Para las personas, como les decía ahorita, que de pronto son un poco más de tendencias tradicionalistas, este tipo de pinturas pueden ser un poco diferentes para ellos o pueden chocar un poco con su manera de pintar o de ver la pintura, pero en su tiempo fue una pintura que estuvo mucho en apogeo y que inclusive todavía muchos pintores la utilizan o se basan más bien en las características que fue fundada para continuar haciendo su arte. Entonces, como les decía, aquí estoy mezclando amarillo con verde. De pronto ahora no le van viendo una forma muy definida a la pintura, pero a medida que vamos a ir avanzando van a ir entendiendo el porqué de los tonos. Eso también nos lo va a dar, es la imagen de muestra. Como les decía, la imagen de muestra es eso, una imagen de muestra como para guiarnos, pero la esencia de la pintura la vamos a poner es nosotros, que somos los que le damos ese toque auténtico a cada una de las obras que realicemos. Entonces también para que tenga mucho eso en cuenta, que siempre debemos poner como nuestro toque personal para que las cosas queden más a nuestro modo de ver el arte. Por acá le voy a dar unas cuantas pinceladas naranjas que estoy viendo en la imagen de muestra, que le van a dar más dinamismo a esta zona. Este tipo de técnica mezclo los colores, porque hay algunos pintores que llaman a este tipo de pinceladas en las que se mezclan los colores a que se ensucia el color. Pero en técnicas como el impresionismo, que son un poco más libres y dinámicas, no hay ningún problema que pase esto, que entre comillas se ensucie el color. Inclusive para algunos pintores, o en mi caso personal, es una mezcla muy rica de colores que nos dan un efecto muy chévere. Pero como les digo, eso también va mucho en los gustos de cada persona. Listo, ya para cubrir este pedacito que hay acá, voy a utilizar un poco de verde con amarillo también. Solo que lo voy a utilizar en la pincelada que estábamos dando inicialmente. Entonces vean la diferencia, como les decía, acá hace una pincelada más horizontal, sin mucho movimiento de dirección del pincel. En cambio acá sí fue más dinámico. Así vamos a resolver esa partecita que nos falta un poco más dinámica. Entonces voy a iniciar con el verde, y luego le voy a dar unas toques de amarillo. Entonces vean la manera en la que cambia como utilizo el pincel. Eso también es muy importante, la manera en la que utilizamos el pincel.
Listo, ya luego de hacer el verde le voy a hacer unas pequeñas pinceladas con amarillo para que se mezclen así tal cual puro. Se decía pues que las personas, o más bien los artistas o pintores que practicaban el impresionismo, no hacían las imágenes tal cual como las veían de la realidad, sino que se enfocaban mucho en la cuestión de cómo la luz golpeaba cada objeto, cómo la luz rebotaba en los objetos, y de ahí fue que se basaron para crear este tipo de movimiento. Entonces también para que lo tengan en cuenta, que ellos tomaban varias imágenes que veían de pronto de la cotidianidad, o objetos que les llamaban la atención, y de esos objetos era que creaban este tipo de obras, pero teniendo en cuenta la parte de la luz que era fundamental para ellos. La primera capa o fondo ya la tenemos definida, entonces podemos ver que acá en la parte de donde iniciamos, que fue con un azul primario, ya está un poco más seca y se puede ver toda esa marca de pinceladas que hicimos, y eso es lo importante del impresionismo, dejar marcada nuestra pincelada, no difuminarla, sino dejarla así tal cual, que eso le va a dar un toque muy dinámico. Entonces encima de esa primera capa vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a arreglar un amarillo primario con un poco de blanco para que nos quede un poco más pastel, ya que en esa zona vamos a hacer la parte de la luna. Estamos haciendo una noche, entonces vamos a definir en esa zona la luna y le vamos a hacer una capita de un amarillo muy pastel. Recordemos que para hacer los colores pasteles es utilizar el color tal cual que tenemos y aplicarle blanco. Cualquier color que tengamos, aplicándole mucha cantidad de blanco, inmediatamente pasa a ser un color pastel. Con todos los colores pasa. Con el morado, si le aplicamos mucho blanco, se nos vuelve un morado muy pastel. Con el amarillo, con cualquier color. Entonces, ya habiendo hecho este color pastel, vamos a hacer unas pinceladas muy sueltas. Por acá también, unas cuantas. Luego de aplicar ese amarillo, vamos a aplicar un poco del azul que aplicamos abajo, que es una tonalidad más clara, tratando de hacer como un difuminado, pero no difuminándolo, solo por medio del color, no por medio del pincel. Entonces por acá vamos a hacer unas pinceladas de este amarillo, de este azul más claro. Y son pinceladas al azar que se van dando muy sueltas, y vamos a arreglar un poco, pero muy poco, de este azul con un poco de blanco, también para darle como más riqueza de colores a la composición. Aplicamos también unas pinceladas de este azul, y por último vamos a utilizar el blanco para hacer la luna. Habiendo aplicado estas pinceladas, que serían la segunda capa, vamos a hacerle el contorno de la luna, que sería un círculo blanco. Y luego de eso vamos a hacer otras pinceladas con unos tonos un poco más cálidos para que contrasten, que también es la idea de esta corriente. Entonces vean, acá voy haciendo el círculo y la pincelada la voy a dejar muy suelta, que es la idea. De esta manera vamos a acabar de redondear un poco más la imagen. Listo. Y también tengamos en cuenta que para hacer esta forma utilicé el pincel más pequeño, porque no nos va a dar el mismo efecto este pincel. Por ejemplo, si hubiéramos hecho el fondo con este pincel que es más delgado, a pesar de que es planito, como es más delgado hubiera sido un efecto muy diferente. Entonces la escogencia de los pinceles también es muy importante. Ahora vamos a utilizar una de las espátulas para que vean que se puede hacer de las dos maneras. Si no tienen espátula también lo pueden hacer con pincel, pero quería traerles las dos opciones para que vean que con cualquiera de las dos cosas se puede. Inclusive si somos muy creativos, con un cuchillo que no esté tan afilado, podemos hacer esta misma acción que voy a hacer con la espátula. Entonces vamos a tomar el naranja, aplicamos un poco acá en toda la esquina y empezamos a hacer las pinceladas, o en este caso
sí, la mancha. La espátula es muy utilizada en el óleo para dar texturas. Como les decía, en el caso del acrílico es un poco más líquido, entonces no va a darnos tanta textura como lo quisiéramos, pero les quería traer también el ejemplo de que con este tipo de herramientas también se pueden lograr cosas muy chéveres. Solo que como esta pintura es un poco más líquida, no nos va a dar el mismo efecto, pero sí nos funciona. Y ya para terminar le voy a dar unas últimas pinceladitas con verde. Esa zona ya está resuelta, ya vamos a seguir para la parte de ese azul oscuro que habíamos hecho, en el cual vamos a estar aplicando muchas pinceladas del azul primario para que contrasten con el azul que tenemos de fondo. Nuevamente hacerle la invitación a que nos escriban al número que aparece en pantalla, nos cuenten qué quisieran ver del programa, a cuál manualidad quieren participar para que se la ganen, para que estén muy pendientes. Acá vamos a aplicar un poco de verde también. Como se los dije desde un inicio, esto es un juego de colores en el que vamos a ir haciendo capitas. Por ejemplo, a este verde le voy a hacer unas cuantas pinceladas de blanco y de amarillo para que me dé más dinamismo. Ahora vamos a continuar en la parte del fondo amarillo, donde vamos a utilizar tonos muy cálidos como son el naranja, el rojo, un poco de café. Esto como para dar la sensación de que es un árbol en otoño. Entonces vamos a utilizar esas tonalidades. Antes de eso voy a darle unas cuantas pinceladas acá a la parte del azul, que no había visto que tenía unas cuantas pinceladas de morado, pues también se las voy a anexar. Ya habiendo hecho esto, ahora sí continúo con el fondo amarillo. Vamos a iniciar con unas pinceladas de café en la parte de arriba y nos vamos a ir viniendo con un poco de rojo y de naranja. Esta es la parte como más chévere de la pintura, porque es en la cual vamos a empezarle a dar forma a ese fondo que de pronto no tenía una forma muy definida en un inicio. Entonces acá con el café lo mismo, empezamos a dar pinceladas muy sueltas hacia diferentes lados, por diferentes zonas acá del fondo amarillo, inclusive también entrando un poco en el azul que teníamos de fondo, no hay ningún problema. Pinceladas muy suaves. Y podemos dejar unas que se les vea el acrílico por encima, que queden también muy gruesas. Podemos jugar con eso. Entonces, como les decía, aquí vamos a estar jugando con estos tonos cálidos, con naranjas, con rojos, y si se mezclan mucho mejor. Como en este caso que estamos mezclando un poco el café con el naranja, súper bien estamos así. También podemos tomar un poco de naranja para que se nos vayan creando como diferentes pinceladas mezcladas. Anexarle amarillo para que ese naranja se nos ponga un poco más claro. No nos quede siempre el mismo naranja en todo el cuadro. Y también le vamos a aplicar un poquito de negro ahorita para darle profundidad. Para de pronto las personas que apenas están sintonizando el canal, les contamos que estamos haciendo una réplica o un ejemplo de lo que es la pintura impresionista, la cual se basa mucho en la luz que reflejan los objetos y se deja de lado el tema del claroscuro. Se hacen contrastes muy fuertes entre colores primarios y secundarios. Y como lo dice su nombre, es la impresión que deja la luz en los objetos. Entonces
Es una pintura muy dinámica, muy suelta, que quiero que aprendamos a hacer en el día de hoy. El amarillo que ahorita habíamos utilizado pastel, voy a dar unas cuantas pinceladas por esta zona, que va una lámpara. Y por último voy a aplicar unas pinceladas de amarillo muy grueso. Quiero que me quede la textura del acrílico ahí, para que también se mezcle con esas tonalidades que hice ahorita. Entonces vean que aquí estoy aplicando mucha cantidad de acrílico y la voy a dejar tal cual como quede en el cuadro. Vean que ahí se le ve esa textura o ese grosor a la pintura, y eso es lo que necesitamos al fin de cuentas. Vean, vamos a dejarle lo que más podamos de pintura a esta parte. Listo, esta parte ya la tenemos definida. Vamos a tomar el pincel más pequeño, que en este caso sería este, y vamos a hacerle las ramas al árbol con la tonalidad café. También lo que tiene este cuadro, que realiza un contraste muy chévere, es la pincelada tan suelta que estamos haciendo, más unos pequeños toques de pinceladas o de formas más bien tradicionalistas. En este caso, estas ramitas del árbol son unas formas muy tradicionalistas, o se van a pintar muy tradicionalmente, o sea, de manera que sea más asemejada a la realidad, y esto va a generar un contraste. Acá en esta rama que estoy haciendo en esta parte, solo la voy a hacer hasta esta parte para simular que está detrás de esas hojas que estamos haciendo mediante la pincelada, y luego vuelvo y la saco por esta zona para crear ese efecto que esa ramita está por allá atrás. Lo mismo hago por acá en la parte de arriba. Entonces vean que da ese efecto de como si estuvieran esas ramitas atrás, y puedo hacer varias en diferentes direcciones. Vean que le empieza a dar un toque un poco más realista, o ya nos asienta a la idea de que es un árbol, porque sé que muchas personas de pronto al inicio no le veían una forma definida, pero a medida que vamos avanzando va tomando más fuerza nuestra composición. Y vean que solo es un toque, solo es darle como esa sensación de que es un árbol por medio de las ramas, y ya con eso tenemos un cuadro muy chévere formándose. Entonces a esa ramita sí le voy a hacer un contraste, le voy a hacer unas cuantas luces. Vean que solo es aplicar un poco de blanco en diferentes zonas. Lo mismo que un poco de negro. Y vean que el blanco le dejé la textura ahí tal cual como me fue quedando con el acrílico. Voy a aplicar un poco de negro para darle profundidad, y tenemos listo nuestro tallo. Vean que acá ya se empieza a ver como una forma familiar para nosotros, y ya automáticamente simulamos que todas estas manchas son un árbol. Entonces son pequeños truquitos de pintura para que vayan teniendo en cuenta que podemos hacer un híbrido entre formas abstractas, que sería toda esta pincelada, y formas más tradicionales como sería el tallo, y ahí vamos a lograr esa forma del árbol. Entonces, ¿qué otra forma también vamos a hacer? Vamos a hacer una lámpara que está ubicada por acá, por esta zona. Entonces vamos a tomar blanco puro y vamos a hacer un círculo así como el que hicimos de la luna, solo que lo vamos a ubicar por esta zona, y lo vamos a dejar mucho con textura. Tampoco que nos quede muy cargado, pero sí que no nos quede plano, porque la principal característica también del impresionismo es que ellos no se preocupaban por esconder las pinceladas, sino que por el contrario las hacían protagonistas del cuadro. Listo, luego de hacer nuestro círculo, tomamos el color negro y empezamos a darle forma a esa farola o lámpara.
Entonces acá vamos a hacerle la parte de la farola. Estamos haciendo como la base. Y vean que acá ya automáticamente todas estas figuras van dándole más fuerza al cuadro y cambió totalmente la pincelada que venía trayendo el fondo. Vean que ahora estoy haciendo una pincelada un poco más sutil, más realista. En este caso acá a la farola le voy a hacer unas luces con blanco para que no me quede plana, a diferencia de las pinceladas que las hacíamos tal cual como nos fueran fluyendo y no les hacíamos mayor cosa. Otra de las cosas que vamos a hacer que también le va a dar mucha vida a nuestro cuadro es que vamos, no sé si recordaran que anteriormente les dije que iba a hacer una línea acá diagonal imaginaria, pues ahora la vamos a trazar desde la parte de acá con negro. Como les venía contando, esa línea imaginaria que ahorita había trazado por medio del color, la vamos a dar forma mediante el negro y el blanco. Ya hice la línea negra, ahora estoy haciendo la blanca. Lo voy a aplicar también un poquito de este amarillo pastel que habíamos hecho ahorita, para que me quede un contraste de varios colores bien chévere. Y vean, inicio con unas líneas muy delgadas y acá ya me voy ampliando más para dar esa sensación de profundidad a lo lejos. De igual manera con esta, aprovechando que tengo estos tonos, voy a dar unas cuantas pinceladas por acá con esa tonalidad. Vean que ya estoy trabajando con el pincel más delgado, ya que estoy en la parte de los detalles, entonces también es importante tener varios tamaños de pinceles porque no sabemos cuándo los vamos a necesitar. En la parte de acá atrás voy a hacer otra farola, esta un poco más pequeña. Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos ahorita. El círculo blanco, y con el mismo blanco vamos a darle unas cuantas zonas de luz a ese farol. Bueno, y acá todavía tenemos el azul oscuro que habíamos hecho ahorita para el fondo, no sé si de pronto lo recuerdan. Con ese azul oscuro vamos a hacer unas ramitas acá a lo lejos de este fondo de azul claro, lo que nos va a simular unos árboles atrás. ¿Por qué no utilizamos el negro? Porque el negro es más pesado y necesitamos esta tonalidad de azul. Voy a aplicar otro poquito de azul para que no me quede tan oscuro. Y empiezo a hacer las ramitas que se ven a lo lejos. Ahorita también les voy a hacer unas lucecitas. Esas lucecitas se las voy a hacer con el azul clarito que habíamos hecho ahorita también. No directamente con blanco, sino con ese azul. Y eso va a suavizar un poco también las líneas, no nos van a quedar tan marcadas y se nos van a diferenciar del blanco. Bueno, habiendo hecho esto, por acá en la parte de atrás hay otras dos farolas, entonces las voy a definir de una vez antes de que se me pasen. Una por toda esta parte más pequeña, obviamente la hacemos más pequeña para simular ese alejamiento que se va dando a medida que nos vamos alejando. Entonces vean, acá iniciamos con una muy grande y se va yendo hacia atrás con unas más pequeñas y termino con una que está aquí en el fondo muy pequeñita, entonces la voy a hacer y así nos va quedando nuestro cuadro. Ya nos faltaría hacer unas cuantas pinceladas con azul primario en esta zona, muy leves, pero que le van a dar también un toque muy chévere a toda esta parte. Y ya tenemos toda esta parte definida,
Ya lo que nos vamos a enfocar más va a ser en definir esta zona. Recuerden que ya toda esta parte de acá la trabajamos con el pincel pequeño. Aquí vamos a utilizar mucho lo que es el color blanco. Voy a echar un poquito acá en la tapa para que me quede más fácil trabajar. Y voy a empezar a hacerle todas esas lucecitas que se ven. Y vean que son pinceladas que vamos dejando marcadas ahí, no se difuminan, simplemente se ponen ahí marcadas tal cual. Y las vamos haciendo. Esta vendría siendo el reflejo de esa primer farol o lámpara. Ya acá haríamos el segundo, que son pinceladas que se van yendo muy suaves. Por acá otros cuantas zonas de luz. Y cogemos un poco de ese azul que les dije ahorita para hacer las sombras de los árboles, y también vamos a poner un poco en diferentes partes del cuadro. Ahora sí, vamos a tomar un poco de rojo y vamos a hacer una forma de una sombrilla acá. Con un poquito de naranja y ya termino con el amarillo. Vean que estoy utilizando el color muy puesto, muy espeso, porque esa es la idea también de nuestra pintura, que no nos quede muy plano el color, sino que nos quede con un poquito más de textura. Entonces vean, ahí ya hice la sombrilla y voy a arreglar un poco de piel para hacer esas manchas de los rostros. Acá ya tenía un poco de amarillo pastel, entonces le agrego un poquito de rojo y con eso nos va a dar el color piel. Recordemos que el color piel se arregla con amarillo, rojo y un poco de blanco. Listo, vean, acá ya tenemos el color piel. Y con esto voy a hacer las manchitas acá de los rostros. Solo son manchas. En realidad no es detallado la parte de estas personas, solo son manchitas. Entonces por eso les digo que es una muy buena manera de empezar a pintar para aquellas personas que no tienen todavía como mucha técnica, porque es por medio de la mancha que resolvemos todo. Ya acá voy a utilizar este azul oscuro que había arreglado, lo voy a agregar un poco de rojo para que me dé un morado, o para que me dé una tonalidad un poco más cálida acá, o no tan oscura más bien. Y con este color voy a pintar el traje de la persona. Por eso es importante tener varios tamaños de pincel, porque vean que cada uno tiene su momento de brillar, o su momento de ser utilizada. Entonces acá ya le hice el traje, y ese traje se ve reflejado con unas pequeñas pinceladas, entonces también se las saco. Este traje tiene unas luces, unas violetas en esta parte, que se las voy a hacer acá, y otras naranjas. Vean que eso le va dando también vida al personaje. Ya la otra persona que está al lado de esta tiene un traje más blanco con amarillo, entonces inicio dando unas pinceladas por acá amarillas, luego y para finalizar con un poco de negro. Ya en la parte del cabello es café, entonces le doy unas cuantas pinceladitas cafés, y vean que todo esto lo logré con mancha. Ahí no estoy definiendo ningún rostro, solo mancha. Ya para finalizar hago la sombrita en la parte de abajo con negro, muy suelta, y que se vaya como desvaneciendo. Por acá voy a
de una vez voy a aplicar unas cuantas pinceladas de negro que tiene esta pintura, entonces se las hago. Para ir definiendo ya de una vez las zonas. Bueno, entonces ya en este punto vamos a hacer otro personaje que hay acá más en primer plano. Estos de acá se ven más al fondo. Les contaba que solo con manchitas pudimos definir esa figura y solo con mirar ya podemos ver que vienen dos personas con una sombrilla. Entonces vean que no tenemos que ser tan realistas para lograr definir diferentes formas. Solo con la mancha podemos lograrlo. Lo voy a hacer como un palito a la sombrillita también para que acabe de darnos como esa sensación de que es una sombrilla. Acá no lo tenía, pero son cositas que, como les digo, uno le va anexando para darle su sello propio también a la pintura. Entonces acá ya vamos a hacer la otra parte de la sombrilla. Esta es más que todo con negro en un inicio. Escogemos un poquito de negro. Voy a mirar bien dónde la voy a acomodar, por acá. Ese es el primer plano. Ya luego le anexo un poco de azul primario, dándole una pincelada encima y sigo con una gama de amarillos que se ve ahí. Entonces inicio con un poco de blanco para dar la base. Y ya le anexo el amarillo. Ya acá en la parte del personaje empieza con un poco de amarillo. Voy a hacerle la línea de la sombrilla, que sí la tiene marcada acá, muy delgadita. Y acá lo voy a hacer también el palito de la sombrilla. Lo voy a simular acá también un poco como esa forma de la sombrilla. Son pequeños detallitos que, como les digo, le vamos dando. Ya acá con negro acabo de definir como la parte de la cabeza, porque se ve que la persona va como hacia atrás. No está mostrando su rostro, sino más bien como su parte de atrás, entonces por eso está aquí como con la parte negra. Le acabo de dar unos toques amarillos que tiene ahí. Entonces acá la parte del vestido es en tonalidades, como les decía, cálidas. Entonces empieza por acá con unas manchitas amarillas, luego le vamos dando también con naranja otras manchas. Y acabamos de definir con rojo y con café. Y ya por último, también cogemos un poco del piel que habíamos hecho para ponerle acá en la mano, que se le ve que tiene un poco de piel. Y acá como agarrando la sombrilla. Aquí tiene unos pequeños toques de amarillo y de blanco, como si ese brazo estuviera tomando la sombrilla. Listo. Y ya en la parte de abajo, como lo hicimos con los otros personajes, se le hace la sombrita que se está reflejando. En este caso es como una mancha sin forma definida que se va degradando y le vamos a anexar un poquito de azul. Aparte le vamos a hacer una rayita en toda la parte donde terminan como los pies, para identificar dónde termina el cuerpo y dónde empieza esa sombra. Ya para finalizar vamos a terminar dándole otras pinceladas que tiene acá la parte del camino con este pincel pequeño. Entonces tiene varias por acá rojas que todavía falta por anexarle. Como les digo, la idea es que los colores se vayan mezclando, que quede una pintura muy dinámica.
Inclusive si las damos encima de las sombras que hicimos, queda todavía más chévere el efecto, para que no se vayan a preocupar porque ya hicimos la sombra. Y también le voy a anexar unos cuantos violetas por diferentes partes. Listo, recordemos que tenemos que cubrir las zonas de los bordes. Entonces, por ejemplo, toda esta zona la voy a cubrir con azul, esta de acá con amarillo hasta acá negro, acá también, y acá puede ser un naranja. Ya ustedes van viendo como qué colores pueden compaginar, y para eso vamos a utilizar el pincel grande que habíamos traído para cubrir todos sus bordes. Entonces, ven acá toda esta zona, cubrimos con este azul. Lo que les decía ahorita, cada pincel tiene su protagonismo, tiene su momento de brillar. Vean que ya habíamos utilizado el mediano, el pequeño, el grande no se había utilizado y acá tuvo su utilidad. Entonces por eso es bueno tener varios tamaños, porque no sabemos cuándo vamos a necesitar cada tamaño a medida que va fluyendo la pintura. La pintura ella misma va pidiendo qué pincel necesita. Suena un poco extraño, pero cuando ustedes se animen a pintar me van a entender a qué me refiero. Nuevamente recordarles que esta pintura es rifada a ustedes, que son nuestra razón de ser, que son nuestra comunidad. Pueden hablarnos al número que aparece en pantalla, decirnos qué quisieran ver del programa, que se quieren ganar esta pintura, y pueden participar para que la tengan en sus hogares. Como les decía, una pintura que rompe con muchos esquemas de la pintura tradicional, pero que nos da esa libertad y como esa frescura y ese dinamismo con los colores. Como les decía, esta parte de la pintura ya es opcional. Hay personas que les gusta irla pintando a medida que van avanzando. Yo la quise dejar como para el último momento. Ya es a gusto personal de cada uno. Esta última parte la voy a pintar con naranja. Listo. Para terminar lo voy a dar con unos cuantos pincelazos con azul para que se mezclen los dos tonos y terminamos. Queridos televidentes, de esta manera despedimos el programa. Así quedó la pintura, espero que les haya gustado mucho. Como les decía, es una pintura muy dinámica en la que los colores hacen un contraste muy interesante. Recuerden que es una adaptación, o más bien una ilustración basada en la corriente que fue tan importante para el hombre y para el arte, llamada impresionismo. Entonces esperamos que les haya gustado mucho, que nos escriban a la línea de WhatsApp, que nos cuenten qué quisieran ver en el programa, y también para que participen por la rifa de todas estas bellas artes que estamos haciendo en el programa. Un saludo muy especial, hasta la próxima.